mayor seguridad y también movilidad son solamente algunas de las ventajas que ha dejado la remodelación en algunos paraderos aquí en la Ciudad de México. Esta es la información. El reordenamiento de los paraderos de la Ciudad de México tiene como objetivo garantizar la seguridad y el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos. Este es el caso del paradero de este sitio en Chapultepec. Quienes aquí transitan diariamente aseguran que todo ha mejorado. Desde una mayor seguridad hasta una mejor imagen, ¿no?, para la ciudad, para todos los turistas que vienen a visitar estas zonas que son como muy concurridas. Tienen una mejor vista y una mejor seguridad. La zona luce libre de todo tipo de comercio informal y el ordenamiento vial es perceptible por todos lados. El lugar pues es más presentable, ¿no?, y un poco más ordenado en la cuestión del ordenamiento de las unidades. Este cambio que se hizo a como estaba anteriormente pues benefició mucho, ya que también no hay tanto ambulantaje, menos robos, porque anteriormente hasta eso había bastantes. El gobierno de la Ciudad de México publicó la declaratoria de necesidad de modernizar y reordenar los paraderos de la capital. En muchos de estos lugares, las carencias son una demanda constante de los ciudadanos. Necesitan más arbotantes, luminarias, y sí que pase un policía, porque de aquel lado ya saltaron una vez. Entonces nosotros ponemos de nuestra parte y la gente también. Incluso, comerciantes formales que se ubican en la periferia de los paraderos ven con buenos ojos el reordenamiento y la recuperación de los espacios. Aseguran, las acciones son buenas siempre y cuando no afecten la economía de ellos. Más que nada que haga un diálogo entre ellos, ¿no? Se sentaran a dialogar y ver de un modo u otro que no nos perjudiquen tampoco a nosotros. O sea, nosotros nos hemos acoplado a lo que nos han dicho tanto afuera como adentro. La recuperación de los paraderos de la Ciudad de México será paulatina y, de acuerdo a las autoridades capitalinas, se deberán realizar todas las acciones necesarias para crear un impacto de mejora en el desarrollo urbano, social, económico y ambiental. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.